Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero de fondo, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. En este capítulo, leamos fútbol. Y para ello, en el primer tiempo conversaremos con Alberto Lati y en el segundo tiempo con Juan Villoro. En el medio tiempo tendremos a Alberto Chimal y Raquel Castro con motivo del 55 aniversario de Gandhi. A propósito del tema, con Olga Trujillo. Puentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morlesín. Recomendaciones Gandhi con Francisco Goñi. Los dejamos con nuestro anfitrión de esta ocasión, Jorge Hernández. Y recuerden que la F es muda. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Yo soy Jorge Hernández, la F es de fútbol. Este es el balón Gandhi, que solamente lo merecen los verdaderos lectores. Y quiero presumir que tengo de invitados en el programa Desde el Librero a Juan Villoro y a Alberto Lati para hablar de libros, literatura, crónicas, comida, sexo y drogas, pero también fútbol y el mundial que ya está encima. No se lo pierdan. ¡Hey! Esto se llama Desde el Librero. Yo soy Jorge Hernández, aunque hoy parezco un taibo, pero es que me atuendo, intenté ser como una especie de anfitrión para los visitantes distinguidos del mundial. Porque hoy estoy de manteles largos. Alberto Lati. Qué honor, Jorge. No, hombre, de entrada yo sí te quiero dar la... ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí parece. O bueno, por lo menos... O atlantista. Eso, ahora que regresan sí, los claro. potros. El que corta el boletito, ese soy yo. Yo te quiero agradecer de entrada. ¿Por qué, Jorge? Porque yo soy fan de lo que tú haces. Muchas gracias. Y además soy un admirador que me atrevo ya a calificarte como polifacético y políglota. Es asombroso cómo él se ha preocupado por viajar el mundo del deporte, aprendiendo los idiomas a donde vas, la cultura que absorbes, incluso con estancias largas previas al episodio, ¿no?, de tu vida. Y eso nos alivia a los aficionados como yo. Es decir, necesitamos a veces que nos contextualicen. ¿Tú eres así desde chiquito? Creo que lo desarrollé en mi carrera y un poco en la necesidad al ser enviado como corresponsal a los lugares en los que iba a acontecer el evento. Yo no puedo concebir que un evento se limite a los goles, las atajadas, o los récords, o las carreras, o las nadadas. No me gusta la superioridad moral, no digo que yo lo haga mejor o que esto sea la manera correcta, pero me gusta abrir grados para poder hacer un círculo en torno al evento y entenderlo con humildad, pero también con curiosidad. Y gran profesionalismo. Desde lo cultural y lo social y Sí. lo histórico y lo gastronómico y desde lo frívolo y desde lo profundo, porque creo que una Copa del Mundo, porque estoy seguro que unos Juegos Olímpicos obligan a eso para su total entendimiento. Son crónicas vivientes. Si usted no las conoce, pues le recomiendo que se meta en internet porque hay varias que están ahí colgadas. Y ahora además le recomiendo que vaya a la librería Gandhi, que es en donde yo vivo. Yo aquí tomo agua del grifo y luego me traen papel mojado de libros que no se venden. La ropa tendida atrás. Esa es mía, XXXL, esa es mía. Pero fíjate qué maravilla que ahora puedes venir y conseguir no solamente uno, sino hasta más de un libro de Alberto Lati. Cuéntanos, sí. A ver, te voy a contar una cosa, ¿de qué Jorge? se trata? A ver. Me encanta escribir y me encanta leer, pero era tanta mi pasión por la lectura que yo no me atrevía a escribir si no era para mis cápsulas televisivas, radiofónicas, en periódicos, en prensa, etc. Y tenía mucha presión de mi esposa diciéndome, es que ¿por qué no quieres hacer un libro? Y entonces me topé con una frase de Hermann Broch, un maravilloso escritor centroeuropeo, Sí. de inicios del siglo pasado, en la que decía que cuando los periodistas quieren hacer libros es como si un insecto menor quisiera equipararse a las grandes cucarachas. Y dije, es que sí, ese soy yo.
No me siento que esté ese nivel, siento que el impostor me da lo que da. Me cuesta también trabajo otra cosa. En televisión, radio, prensa, la coyuntura nos va rebasando y nos va llevando. Un libro tienes que buscar que sea algo que permanezca, es otro tipo de planta, Tiene otra cocción. que no vaya cayendo con las temporadas. Exacto. Y encontré ese camino primero con un libro de crónicas, fue en 2013, Latitudes, que luego se rehizo en 2016 ya como bestseller. Es un gran título, ¿eh? Sí, que además se dio el juego de letras con mi apellido, con los viajes, Lati, etc. Y de ahí me fui a hacer una novela, porque empecé a hacer un segundo volumen de crónicas y sentí que me repetía. Y no me gusta repetirme. Y dije, no, para repetirme por otra cosa. Y me fui a una novela, pero fue una novela que me desafió mucho por cómo la quise contar. Si el cronista está obligado a la máxima claridad, yo la novela la quise jugar al tipo que narra con la máxima opacidad. Todo es nebuloso, todo es duda. El mismo narrador dice, creo, pero no estoy seguro, pero no me crean porque de verdad de plano no sé si pasó, pero esto fue. Fue como relaté esa novela. Y ya después empecé esta serie de libros que van compaginados con ilustraciones, lo que le ha permitido tener una gran aceptación con niños, con adolescentes, narrando la infancia de los grandes deportistas de la historia o de la actualidad. La idea es buenísima y bueno, a ver, ya que lo dijiste, hay que agradecerle a tu esposa que te haya cicateado para Sí, que te sí, sí. pusieras a escribir. Y qué bueno que mencionas a Broch, porque bueno, también la metáfora se presta a una aclaración. A lo mejor se refería que una gran cucaracha sería el propio Franz Kafka. Sí, sí, la Por cucaracha mayor, el escarabajo mayor. Exactamente. O Samsa. Yo sería un mayate, sobre todo con este vestuario. Ahora, este proyecto de las infancias de los jugadores implica también un poco del oficio de historiar. Sí. Es decir, te tuviste que meter a buscar el pretérito de personajes que normalmente no revelan, bueno, si acaso los grandes ídolos. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Jorge? Estamos arrasados por la película. La película es millonarios, glamurosos, goleadores, campeones. A mí me interesa la precuela. Porque en esa precuela, en esa historia no contada y oculta, está el ejemplo de cómo se llega a eso. No solamente jugando fútbol o siendo olímpico o lo que me digas. En cualquier ámbito de la vida. Claro. Pienso en dos jugadores que Sí. a mí me regalaron la lectura de un óleo de su pasado. Uno es Di María, Sí. que tiene un texto bellísimo sobre sus comienzos, el problema que era comprar las botas, los Sí, claro. zapatos. Y el otro es la famosa carta que se escribe a sí mismo Cavani, que a mí me conmovió muchísimo. Son dos jugadores que además yo no les había puesto el lente y eso me permitió sentirlos como mucho más cercanos. Lo que tú estás logrando es acercar a la juventud y, bueno, también a la tercera edad. Sí, bueno, a todos. Yo a nombre de las canas, un saludo a todos los ancianos de mi generación, pero nos estás permitiendo conocer un lado mucho más humano de estos estrellitas, farderos, del postureo, en el que se ha convertido, digamos, también el deporte millonario. Y entender que no hay generación espontánea, hay tenacidad. Y que el principal talento de Messi no era la zurda, y el principal talento de Usain Bolt no era la zancada, y el principal talento de Cristiano no era saltar. Para saltar así, para tener esa zurda, hubo mucho trabajo, y hubo mucho rechazo, y hubo mucha frustración, y hubo muchos altos y bajos, muchos claros y oscuros. Y son los que a mí me gusta explorar. Y el sacrificio familiar, o el dolor familiar, porque hay futbolistas que crecen con un profundo dolor, con carencias, con abandonos, con traumas, y muchos etcétera más. Y así surgió 100 Genios del Balón, que le fue muy bien, no solo en México, también en España, en Sudamérica. Y ya después fuimos a los Olímpicos con 100 Dioses del Olimpo. Luego venimos acá con 100 Glorias de México. Y era el instante de estos genios del Mundial 2026. Pero siendo un Mundial en casa, Jorge, entendimos que había que hacer algo diferente. Y atrás de esta pared, precisamente, aquí, donde vives, aquí, cuando iba a presentar 100 Glorias de México, pensé, va a venir el Mundial, somos coanfitriones, con una parte mínima del torneo, pero finalmente coanfitriones. Y la gente querrá entender de qué se trata la Copa del Mundo, pero no solo un almanaque de resultados, esos están en Wikipedia. Claro, eso ya está. Contar las curiosidades geopolíticas, lo insólito, lo épico,
las rarezas que surgieron a cada mundial, y ahí fue donde surgió la apasionante historia de los ¿Dónde mundiales. estabas tú en el Mundial del 86? Yo estaba cumpliendo 8 años y bueno, fue para mí muy especial, pero no fui al estadio, no me llevaron. Para mis profundos dolores, mi hermano mayor sí iba, yo no me llevaron. Y me acuerdo perfectamente de un episodio en el gol del Sheriff Quirarte contra Bélgica. Hoy, Que agradecía a su padre a recién su fallecido. padre, sí. Un niño no lo puede entender en este universo en el que los estímulos audiovisuales llegan por cualquier lado. ¿Te acuerdas de las televisiones de la época con las pilas gigantes que aparte eran carísimas y no duraban nada? Sí, sí, sí. Yo la acomodaba escondida entre las mochilas a un lado y estaba en el salón viendo así. Y aparte eran las antenas esas que les movías un poquito Sí, se y se distorsionaba iba la la imagen, señal. sí. Y entonces veo el gol de Quirarte y le digo al de al lado, y le dice al de al lado, él se al lado, y como si fuera un reguero de pólvora, de repente sale toda la primaria corriendo del salón. Ya luego vieron que había sido yo el que tiró la primera ficha de dominó. Bien hecho. Mira, ya, Hoy ya los llevan al auditorio, ya les dan el día libre, ya. claro. Y mira, ya por edad te tengo que decir que a mí me tocó el del 70. Siendo guanajuatense, me tocó además que en León Alemania. estaba Alemania. Yo toqué a Gerd Müller. Chaparrito. Claro que rechoncho. él dijo, quítate, ¿no? En alemán. Pero también me tocó ver a Marruecos sí. y a Perú, que era heroico lo que Cubinas, hicieron. con Chumpitas. Sí, que además Didier, el entrenador. se querían regresar por un terremoto que había devastado al país. Y ese tipo de noticias son las que le dan sabor al caldo, es decir, lo que está fuera de la estadística. Tú como aficionado además jugaste, Jugué tan mal que terminé siendo comentarista, qué maravilla. pero lo disfrutaba mucho. Hay fotografías, video, hay testimonio. Los videos son para Vamos a esconderse. proponerlo, por favor, a la FIFA. A ver, yo me llevo mal con Gianni Infantino. No son tan cercanos. No, para nada, me cae mal, es un baboso y el premio que otorgó es premio de la absolutamente ridículo. También creo que, a ver, este mundial es una apuesta a prueba. Por ejemplo, mencioné el del 70, eran 16 equipos. Sí. En el 86 ya eran... 24 por segundo torneo. Exactamente, pero ahora... pues, 48. Pero viendo esta inercia, es más factible que saltemos a 64 o a 100 a que regresemos a 32. No les importa el espectáculo y tampoco la inclusividad, aunque en aras de la inclusión no usan esa bandera. Es el dinero y es la facturación y es más partidos y es más días y es más marcas. Para un amigo que hace poco me dijo que tenía años de no ver fútbol, lo que le sorprendió más de volver a sintonizar es la cantidad de publicidad que ahora nos inunda. Ahora con la pausa de hidratación, los que comemos tacos de suadero, yo voy a aprovechar para hacer la pausa del suadero y luego la del pastor en el segundo tiempo. Pero en realidad es por meter más anuncios, ¿no? Sí, y que además la pausa de hidratación ya va patrocinada per se. O sea, ya hay un patrocinador que es el que tiene ese espacio para decir la pausa de hidratación es cortesía de tal bebida para que te hidrates y tal y tal. Y abre la pauta para que se venda más y se abra otra ventana de venta. Bueno, esperemos que no sean los hermanos Sausa o la familia Bacardí del Caribe. El que hidrata, hidrata. No, lo contrario. Pero sí, esto ha cambiado mucho y creo que el cambio tiende a acelerarse incluso más. Y ahora, para el investigador, para el cronista, para el historiador, para el escritor Lati, ahora tienes muchos más candidatos a ser biografiados. Tienes más historias heroicas de jugadores, incluso amateurs, ¿no? Vienen selecciones cuyos, por ejemplo, Curazao. Esa cara es maravillosa, que Curazao, el común de su selección, son futbolistas nacidos y criados en Países Bajos, del cual tiene un estatus semiautónomo, pero ya más independiente de lo que era hace 15 años. Cabo Verde, algo parecido, habiendo sido colonia portuguesa hasta mediados de los 70 y se independizó junto con Angola y Mozambique. Seguimos adelante. Uzbekistán. Es curioso que en la historia del fútbol soviético hubo futbolistas en la selección, sobre todo rusos y ucranianos, pero hubo georgianos y hubo armenios y hubo de otras repúblicas. Pero no, uzbecos, hubo ¿no? uzbecos. Me parece eso muy curioso y es la primera de las repúblicas soviéticas de la región que logra meterse a un mundial, muy para sorpresa de muchos.
¿Hay alguna sorpresa que vislumbres? ¿Tienes ya candidatos a caballo negro? A ver, Croacia ya no sería sorpresa. No, ya. Ya Croacia ha llegado a semifinales del Mundial pasado y llegó a la final en el anterior 2018 y fue tercer lugar en 98, recién Claro. independizada. Y tienen muy buen fútbol. Sí, tienen una población muy pequeña. O sea, Croacia y Uruguay son casos muy precisos de que el volumen de población no determina la calidad en el fútbol. Porque si así fuera, la India y China llegarían a la final Claro, y ni siquiera califican, claro. ¿no? Croacia y Uruguay. A mí me gusta mucho el proyecto que tiene Marruecos, aunque cambió de entrenador a unas semanas del torneo de entrenador que los llevó a la semifinal del Mundial pasado. Me gusta el proyecto de Senegal y me encanta el proyecto de Japón. O sea, Japón en el Mundial pasado, En donde viviste. además vivía en Japón y en esa época no era así. En esa época los japoneses tenían un problema muy grave que sus futbolistas no lograban saltarse el apego a un protocolo y aún seguir normas. Y en el fútbol es importante que el jugador sí siga ciertas normas tácticas, pero también sepa con el balón cómo Claro, cambiarla. jiribilla. Y había uno que era Nakata, el que lo hacía. Triunfó en el fútbol italiano Hidetoshi Nakata. Llegados a este punto, Japón no para de tener talentos en todas las posiciones. Luego el estereotipo de, son bajitos. No, hombre, no son bajitos. Es una selección cuyo genotipo también ha cambiado y que hoy por hoy Japón me parece que no es casualidad que el Mundial pasado derrotó en la primera ronda a Alemania y a España. Sí. Ha crecido mucho. Bueno, yo sé que hay muchos amigos desde el librero que están esperando a que yo me declare luchador sumo y que me integre a la defensa de México. Pero no, van a tener que esperar. No están planes. No, sí tengo el calzón azteca, ya tengo el vestuario, me falta el chongo, Claro. pero El chongo como sea. sí, eso, bueno, con unos pasadores que tengo acá atrás. Vamos a hacer una pausa para agarrar saliva porque ahora vamos a entrar al caldo más grueso. Radio Gandhi es nuestra estación de radio digital que crea atmósferas musicales para los lectores. Escúchela en nuestras librerías y también desde nuestra página www.gandhi.com.mx/Radio Gandhi. Radio Gandhi, como suena la lectura. Yo soy Olga Trujillo y esto es para el podcast Desde el Librero. Falta poco para que inicie el Mundial 2026. ¿Y qué pasaría si te dijera que es el cuarto y no el tercero que se organiza en México? Sí, creo que muchas personas todavía no lo saben o no lo recuerdan. Hace 55 años, más de 100 futbolistas de 6 países distintos llenaron el Estadio Azteca para disputar un mundial de fútbol femenil. Pero tristemente, hasta ahora no ha sido reconocido, sino al contrario, fue casi olvidado. Y no estoy hablando del mundial femenil de hace 3 años en Australia y Nueva Zelanda, no. Este sucedió en 1971. Y bueno, mientras el fútbol femenino vive hoy uno de sus mejores momentos, como hemos visto en los medios, en portadas, unos espacios que ya se ganaron, por cierto, muchas de las mujeres que ayudaron a construir este camino quedaron fuera de la historia oficial. Y ese es precisamente el relato que intento rescatar en este número especial de la revista Lee Más de Librerías Gandhi a propósito del Mundial 2026. Los libros y el fútbol para mí tienen algo en común. Siempre rescatan lo que parecía perdido. Aquel torneo del que les platico logró algo extraordinario. Un ejemplo es que rompió, por ejemplo, el récord de asistencia, un récord, por cierto, que todavía no se logra superar, que fue de más de 112,000 personas que todavía cabían en el Estadio Azteca. Pero imagínense que llenar estadios en una época en la que el fútbol femenino era mal visto si era jugado por mujeres y hasta vetado, pues tiene cierto mérito, ¿no? Así que con el paso de los años, aquellas futbolistas pues quedaron atrapadas en un lugar embarazoso para mi gusto. Por un lado, eran demasiado importantes para ser olvidadas y por el otro, demasiado incómodas para encajar en la historia oficial.
A mí me da mucho gusto que recientemente varias bibliografías, varias referencias hayan retomado esta historia, varios documentales. Y pues bueno, de eso hablo en el texto porque cuando hoy vemos estadios llenos, para mucha gente pareciera que es como una gestación de fútbol femenino. Vemos jugadoras con contratos millonarios como Aitana Bonmatí, que seguramente la conocen, o Alexia Putellas, son súper reconocidas en el Barcelona. Ya Alexia no está ahí, pero jugadoras como ellas, o la misma mexicana, Jackie Ovalle, la maga, nuestra maga. Cuando las vemos a ellas es fácil pensar que el crecimiento del fútbol femenino es reciente, pero no es así. Es un resurgimiento. Y cada avance tiene antecedentes. A ver, detrás de cada logro, como el pago equitativo, hay siempre décadas de insistencia, ¿no? De puertas cerradas, de mujeres que jugaron cuando hacerlo todavía significaba desafiar estas expectativas sociales. Y les voy a dar otro ejemplo. En 2016, justo la selección de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo cuando sus jugadoras exigieron igualdad salarial y mejores condiciones laborales. Y entonces esto, lo que parecía una discusión exclusiva de un país, terminó por extenderse a distintas selecciones y ligas del mundo. Es decir, la pregunta ya no era si aquí las mujeres podían jugar fútbol, más bien la pregunta era ¿por qué todavía recibían menos? Y bueno, digamos que en esa lucha, en ese dilema están todavía muchas selecciones, pero gracias a ellas se abrió un parteaguas. Así que por eso me llamó tanto la atención una escena ocurrida este año y que es con la que inicio el texto. Antes de la final de la Liga MX Femenil, Clausura 2026, varias jugadoras de aquel Mundial de 1971 volvieron a una cancha para recibir un homenaje y ahí estaban las jugadoras del América y de Rayadas. Algunas de las pioneras estuvieron presentes y otras solamente llegaron, digamos, como a través de la memoria, ¿no? Pero por un instante, el fútbol femenino pudo mirarse a sí mismo y reconocer de dónde viene. Así que no sé ustedes, pero a mí me gusta pensar que las historias no desaparecen. A veces solo esperan a que alguien vuelva a contarlas. Así que este texto habla de fútbol, pero también de la memoria, de ese reconocimiento y de las personas que abrieron caminos mucho antes de que existieran los reflectores que hoy vemos. Y eso, si quieren conocer el relato completo, les invito a buscarlo en la revista Lee Más de Librerías Gandhi, porque no hay que olvidar que el fútbol femenino que hoy ocupa portadas, rompe récords y reúne a 32 selecciones en la Copa Mundial Femenina de Fútbol, se dio gracias a quienes siguieron adelante cuando el juego todavía no les reservaba un lugar en la historia. Yo soy Jorge Hernández, la F es muda. Estamos en la pausa de rehidratación con agua Gandhi, destilada de grandes editoriales. O sea, Esta, así como en los mundiales, sí, esta es porrúa. ¿esta agua? Sí. Yo siempre he propuesto que haya perfumes con olor a libros y editoriales para que puedas presumir, si no leíste el libro, por lo menos hueles a Claro. Alianza o hueles a sepan cuántos. Vamos a entrar a lo grueso. Ya pusimos aquí los libros y los que realmente están ahorita en el candelero son las 100 glorias de México. ¿Cómo hiciste la lista? A ver. Fue muy complicado. El de 100 glorias fue muy complicado porque tenemos grandes deportistas de muchos deportes y busqué tener esa diversidad con los grandes boxeadores, hay boxeadoras, los grandes beisbolistas, el fútbol americano, el baloncesto, los medallistas olímpicos, deportes un tanto distintos, Donovan Carrillo, Paola Longoria. Busqué tener ese crisol, evidentemente muchos futbolistas. Y ya después fue cuando vino la apasionante historia de los mundiales, que es el que pues va de lo estrictamente futbolístico y estadístico a episodios como el cartel del Mundial 82, obra de Joan Miró, o las fotos de Annie Leibovitz para el Mundial 86, o muchas vinculaciones del universo de la cultura con el deporte, pero también de la historia, la llamada guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras con pretexto de un partido eliminatorio para el 70. Sí, claro. La guerra civil española y lo que pasa en los años 30. Austria que no va al Mundial 38 porque unas semanas antes se da la Anschluss, la anexión por parte de la Alemania nazi. Van interactuando todos esos elementos, ¿no? ¿Cómo trabajas? ¿Vas haciendo tus listas, tus deseos, y luego te sumerges en archivo, en archivo también fílmico, supongo?
Aquí, por ejemplo, en estos casos, es un poco más sencillo porque el torneo mismo o la cifra misma te marca un esqueleto. Pero aquí, por ejemplo, una vez definiendo mi lista de jugadores, empiezo mi investigación y mis llamadas a periodistas de ese país o familiares del jugador, contactarlos para que me cuenten algo realmente muy íntimo del jugador, ¿no? Pues comía esto, lloraba por esto, esto le gustaba, esto no, tuvo este problema. Eso en el caso de genios. Y en el caso de mundiales, tenía que establecer qué incluir de cada torneo. Y aquí viene un problemón, Jorge, que es, eso implica también dejar fuera muchas cosas. Sí, por supuesto. Ahí es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, en este hay un episodio del Mundial del 54, que España no califica el torneo. Fue Suiza. Exactamente, en Suiza, por culpa de un sorteo. La eliminatoria contra Turquía termina una victoria para España, una para Turquía. El tercer partido de desempate es una igualada. Y se procede a que un niño en el estadio Como un volado. saque un papel. Era el hijo de un empleado del Estadio Olímpico de Roma. Se llamaba Luigi Franco Gemma. Y cuando ven los federativos españoles que se llama Franco, dicen, ya vimos mañana el periódico. Claro. Franco lleva a España al Mundial. Al otro día salió, Luigi Gemma sacó el papel y no calificamos. Le quitaron el Franco. Le quitaron el Franco. Pero es buenísima la anécdota. Entró, y como esa curiosidad hay muchas. Es buenísima la anécdota. ¿Tienes tus libretas? Sí. Ahí vas guardando las joyas. Sí, y voy tomando muchas notas y voy tratando porque las ideas llegan cuando menos te lo esperas. Ahora, cuando había, por ejemplo, la aclimatación en Japón, me parece que fue desde un año antes, ¿no? En mi caso. En tu Sí. caso fuiste, comiste el sushi sin salsa Valentina, Exactamente. así como ellos equivocadamente lo comen. En este caso, ¿cuál ha sido la aclimatación para este mundial? ¿Tuviste que ir a Canadá a ver alces? ¿Le has entrado aquí a los tacos de chicharrón para ver cómo? A ver, fue un proceso un poco diferente, pero al final también puedes terminar por sorprender a la audiencia. Y la sorpresa es incluso diferente si estás en un lugar que se piensa que se conoce. Es muy fácil sorprender si estás en Beijing, es muy fácil sorprender si estás en Johannesburgo, es más fácil sorprender si estás en Atenas o en Múnich, incluso en Río, con todo y que somos latinoamericanos. Aquí tiene una implicación diferente y si hace falta, yo suelo insistir que me genera desconfianza el periodista que tiene los zapatos muy boleados o muy incómodos, que lo ves ese pico muy italiano y dices, este no camina. Claro. Y si el periodista no camina, pues yo no sé de qué manera pretenda. Tú sí traes conocer. calzado deportivo. Normalmente sí. Y eres incansable, porque además los horarios de trabajo le dedicas todo el día a andar y ver, que es una frase de Ortega y Gasset. Por cierto, que la tomó como título Chucho Silva Herzog. Un saludo, Chucho. A ver. Es como un flaner versión exacto. española. Y en tu caso es como el incansable periscopio de una curiosidad ya bastante centralizada, no solamente en la parte deportiva que se lleva a cabo en el estadio, y sin embargo vas al estadio. Sí, porque finalmente me encanta el fútbol, y el fútbol es la brújula que me ha llevado a explorar la cultura y los idiomas y tantas cosas, pero el fútbol es el punto de partida. El tema es que he visto a periodistas que de repente me dicen, es que no hay nota, ¿qué hiciste? No, bueno, fui al hotel, al estadio. Sí, ibas a encontrar muchas cosas diferentes. Hace falta tener recorrido, hace falta tener curiosidad. Y para mí el hecho de caminar mucho no te libera de haber leído mucho sobre el lugar al que vas. Como tampoco basta la lectura que hagas. Para mí el ejercicio perfecto es ir constatando lo que leíste con lo que ves. Y con lo que escribiste. Sí, porque además uno termina pensando mejor cuando escribe, encontrando las ideas cuando escribe, y uno termina hablando como escribe. Eso es muy raro. Bueno, dicen que eso te distingue como un escritor palpable, porque los que no escriben como se habla son impalpables, es más, son invisibles. Alberto Lati es bastante visible, por supuesto, en la pantalla, pero ahora en las librerías Gandhi, que es a donde tienen que venir, yo voy a sugerir que compren 2 ejemplares de cada uno de los títulos. ¿Por qué? Porque yo he visto que funciona, en primer lugar, la digestión personal, pero si se regala, ya creaste una tertulia.
Y hay una frase que me encanta, en realidad se aplica a la música, es de Yomí García Scott. No hay nada mejor que la música salvo hablar de música. Y no hay nada mejor que el fútbol que hablar Claro. de fútbol. El partido dura 90 minutos. La plática no tiene límites y seguiremos hablando de episodios que ni nuestros padres o acaso abuelos vieron. El maracanazo. Lo seguiremos discutiendo como si hubiéramos estado ahí, por decir un episodio que es muy Sí, icónico. o el gol El de milagro de Wembley. Berna del 54. El gol en Wembley, que si fue o no fue. El gol del 66 de Hearst. El fútbol tiene eso. Es un debate interminable y en el que todos estamos convencidos, esto es como en los toros, de que lo podríamos hacer mucho mejor que el que estuvo ahí o de que tenemos mayor criterio con el balón que el que está en esa fracción de segundos decidiendo. Y a mí lo que más me fascina, Jorge, es estamos ante una generación que por razones obvias está acostumbrada ya al estímulo audiovisual. Incluso alguna vez vi un niño que agarraba una portada de mi libro y le empezaba a hacer así, un niño pequeño, Para pensando a ver si... mover la pantalla. Exactamente, ya le había aburrido lo que estaba viendo. No los podemos culpar, así están siendo criados. Cuando se me acercan papás y me dicen, es que mi hijo no había agarrado un libro hasta que le cayó este, qué bueno, está muy difícil que empecemos por leer Sor Juana. Ojalá que... A lo mejor terminan ahí. Sí. Está muy difícil que empecemos por El laberinto de la soledad. Está muy difícil que empecemos por Borges, no sé, por Rulfo. Pero el camino tiene que empezar con algo que te apasione. Por Y supuesto. si es el fútbol, o si es el deporte, o si es Harry Potter, no lo sé. Fíjate que el otro día con Juan Villoro, a quien le mando un saludo, y él también está depilado para este mundial, nos depilamos juntos en Iztapalapa, nos hicieron la cera para correr más rápido. Pero mencionábamos que hay muy buena literatura de fútbol. Sí. Entonces yo en primer lugar, yo propondría que en los estadios, por lo menos de México, que haya libros tuyos y libros de fútbol. Y de Juan, evidentemente. Deberíamos hacer que ese Juan esfuerzo. es el que ha picado piedra en este camino Sí, cuando... mucho. A ver, desde hace muchas décadas, en las librerías de Londres, de Buenos Aires, de Montevideo, de Madrid, de Berlín, es común ver todo un anaquel de libros de fútbol, pero Sí. desde la visión que quieras. Una sección, Sí. sí. Aquí en México no era común. Y Pues- Juan, que además ha sido muy importante en lo personal para mí como inspiración y como guía y como muchas cosas más, como apoyo, Juan fue de los que abrió este camino. Y es importante que aprendamos también a leer el fútbol y a pensar el fútbol y a entender el fútbol desde muchísimos ángulos más. Ya después, me decía Memo Arriaga que es difícil que exista una gran novela de fútbol porque el partido es insuperable. Claro. Si haces una novela de una final, no vas a superar lo que pasó en la final de Qatar 2022, incluida la falla de Kolo Muani, el Sí, show sí. del Dibu Martínez, el Mbappé. regreso de Francia, esos tiempos extra. Es muy difícil, pero creo que el deporte da para muchas cosas más que relatar. Por cierto, yo tengo entre mis novelas favoritas una de Roberto Fontana Rosa, El negro. El Área 18. Yo la leí de adolescente y me encanta. Hay muy buena literatura de fútbol, como dirían. Y sin embargo, no hay buena literatura de otros deportes. Por ejemplo, del fútbol americano. El fútbol americano no lo creo. De boxeo sí. Eso sí. El hay- boxeo y tiene por alguna razón una gran capacidad para aterrizarse a las palabras y a la tinta. El béisbol ha tenido sus momentos. Claro, Para Paul Oster era muy importante, por ejemplo. que hasta inventó un juego de mesa, Sí. que nunca lo he jugado, por Pero- cierto. Y de boxeo, yo he leído, Bueno, bueno, Norman Mailer con sus crónicas. claro, y también periodistas que se forjaron como cronistas, que de ahí brincaron a la literatura. En las letras inglesas hay muchos. En tu caso, ¿vas a volver a intentar una novela? Me encantaría. Yo te lo pido por piedad. Sí, me gustaría mucho. Hay algo muy raro, Jorge, y a lo mejor tú me vas a entender mejor que nadie o vas a descalificarme con más autoridad que nadie. Me sentí más expuesto cuando escribí ficción que cuando escribí no ficción. Y mira que en la no ficción era mi voz, yo lo vi, yo estuve, él me dijo, él me platicó, Claro. olía esto. Claro, pero Al tienes escribir toda la ficción te razón. sientes expuesto de otra manera. En el centro del ruedo, Sí. y al que están mirando es a ti. O en el manchón de penalti, pues aunque el equipo sea el que anote, Sí. el que pega al balón es uno. Y ahí es en donde están quemándose los pies. ¿Tú tienes hijos? Tengo 3. Qué maravilla.
¿Y hay alguno que haya heredado tu curiosidad insaciable y tus ganas de andar mirando? A ver, hay facetas mías diferentes que ha heredado cada uno, ¿no? En términos de memoria y curiosidad, el segundo sobre todo. O sea, sí, a veces a mí me sorprende que en un diálogo rápido yo le cuento algo de fútbol o de historia y que me lo pueda replicar con esa precisión, o que me escuchó en algún momento hablando un idioma y que la palabra quedó escaneada perfectamente y de repente lo digo con una pronunciación perfecta diciendo una frase en japonés. Eso me impresiona mucho. Y para los idiomas, además, hay algo que yo repito mucho. Si en un punto de mi vida he encontrado yo cierto declive en facultades, es con los idiomas. El mejor momento para aprenderlos es antes de los 30. Ya después se sigue pudiendo, Cuando somos esponjas pero ya después y dejamos de ser esponjas, cuesta más que peguen las cosas, las Sí. palabras y las nos volvemos un poco teflón. Sí, o mucho. Y esos 3 niños, Lati, van a poder ver algún partido con los precios que están exorbitantes. Afortunadamente sí podré llevarlos a un juego que el colmo era que en la escuela todo el mundo, ¿qué les decía? Pero Oye, llévame al estadio, seguro tú vas a ir a todos. claro, Con los boletos se ha generado una dinámica muy complicada y que solamente va a cambiar si esto tuviera un tipo de autorregulación. Y no hay ningún afán de autorregular. no. Aquí el afán es a donde crezca y a donde tope y no me interesa, y eso me permite presumir, no, vean cómo los boletos están vendiendo tan caros. Lo que ellos presumen como una virtud, a mí me parece que es un problema grave que exige una autorregulación. Por Y supuesto. luego el colmo es que mucha gente que no es aficionada quiere ir por parte del postureo o la adicción a likes o la adicción a yo estuve ahí. No entendí ni qué pasó, no conocí al grupo que cantaba, pero yo estuve ahí. Claro, así pasa también en los toros. Los Quienes toros, se en los quedaron con conciertos. mis derechos de apartado son güeyes que no saben ni a qué van. Por eso me late Lati. Oye, qué maravilla de conversación, porque además siempre aprendo contigo de verte, de escucharte, y yo por querer de veras contagiar la venta de tu libro para que haya cada vez más lectores de Lati. Pero en este caso falta todavía lo mero, mero grueso del caldo, que es cómo ves a la selección mexicana. A ver, yo suelo, perdón que me repita tanto, suelo insistir en la frase de que locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Y aplica a todo el deporte mexicano. Cuando iba terminando París, yo veía la indignación nacional y la opinión pública con nuestros deportistas, que no puede ser, el ridículo. Ganamos 5 medallas y veníamos de unos olímpicos en los que habíamos ganado 4. ¿Qué hicimos diferente? ¿Cómo te indignas cuando tienes 5? No es que vienes de 80 medallas o 60 medallas. Claro, O sea, no hemos hecho nada diferente. En el fútbol, vivimos atorados del 94 al 2018 en octavos de final. Para 2022 sí hicimos algo diferente, lo hicimos peor y ni siquiera avanzamos. El camino más corto para estar en cuartos de final de un mundial es tener uno de los 8 fútboles que mejor trabajan en el mundo. No nos engañemos, no lo tenemos. No quita que algunas selecciones que no están ahí se metieron. Costa Rica, Turquía incluso fue semifinalista entre los 4 primeros sin estar en eso. claro. Pero el camino más corto no es el atajo. El camino más corto es, tengo uno de los 8 mejores fútboles y por ende puedo pelear ahí. Y tampoco quita que alguno que sí lo tenga como Alemania, el mundial pasado o los últimos 2 sí. no pudo avanzar. Ya Claro. no te digo de Italia, que está en una crisis brutal. Sí, Pero México no se ha atrevido a cambiar sus estructuras. Hemos maquillado un poquito nuestras deficiencias con los futbolistas binacionales. Por no decir los naturalizados, porque también están los nacidos en Estados Unidos en familias mexicanas. Pero las estructuras de formación y detección de talentos en nuestro país eso todavía. siguen muy enquilosadas, es la realidad. Bueno, eso no quita para que Javier Aguirre y Rafa Márquez se fijen en mí. ¿Ya vas a pasar del sumo al fútbol? Exacto, pero con el mismo uniforme. Ah, ok. Es un placer estar contigo Es un gusto, y es Jorge. muy emocionante que en los prolegómenos de algo que no sabemos en realidad, el carnaval que va a ser, tengamos referentes inteligentes, personas que nos ayudan a abrir la ventana de la cultura que es en realidad lo que nos salva. Alberto, enhorabuena por todo lo que haces y cierro con lo que empecé. Gracias. Al contrario, Jorge, es un privilegio estar contigo, con Gandhi, que no ha parado de apoyarme. Insistir que el fútbol no solo se juega y no solo se ve. El fútbol alcanza otra dimensión cuando se lee y se escribe.
Ese es el final. Nos vemos en la cancha. Saludos. Corre por tu revista Lee Más, nuestra revista mensual, en tu librería favorita. La edición del mes está disponible exclusivamente en las librerías Gandhi, en el área de cajas y en nuestros kioscos. Encuéntrala por solo 25 pesos. Y además puedes comprar los números anteriores en gandhi.com.mx y recibirla hasta la puerta de tu casa. Una vez más entro a la farmacia. Bueno, en realidad es la librería Gandhi. Cualquiera de las librerías Gandhi a mí me sacian cualquier enfermedad. Y hoy vengo a recordar a Mauricio Achar, con el cual un día tuve una conversación maravillosa aquí enfrente. Yo le comenté de un albañil que se llamaba Jerásimo y él me dijo que en realidad el verdadero Jerásimo aparece en La muerte de Iván Ilich, gran novela de Lev Tolstoy. Viva Jerásimo, viva Gandhi. Aquí estoy de regreso, a ver si me pueden ayudar como siempre. Voy al módulo. Yo recuerdo bien a Mauricio Achar, pero creo que para conocerlo de veras, habría que saber cuáles eran sus libros del estante entrañable. Así que para honrar a Mauricio Achar en el aniversario de la librería Gandhi, vengo aquí con la agradable sorpresa de... Aquí me van a resolver mi duda. Claro que sí. ¿Qué puedo hacer por ti, Jorge? Es que yo creo que conocí a Mauricio Achar, pero no lo conocí bien. Tendríamos que asomarnos a sus libros favoritos y yo creo que eso nos permitiría saber más. Él era muy fan de Tolstoy. Entonces, déjame ver si tenemos por aquí. Me parece que en esta sucursal tenemos La muerte de Iván Ilich, que debe estar. Déjame. ¡Ay! Excelente servicio, muchas gracias. La Instantáneo. muerte de Iván Ilich. Permítanme presentarme. Soy Iván Ilich, un juez respetado de carrera impecable, con una casa bien decorada y las amistades correctas. Durante muchos años viví exactamente como se suponía que debía de vivir, siguiendo las reglas, sin salirme del guión, sin incomodar a nadie. Pero un día la vida me detuvo y en ese silencio me di cuenta de algo incómodo. Que el miedo me había arrebatado sin darme cuenta las cosas que realmente quería, que había confundido la comodidad con la felicidad, que las cosas que dejamos de hacer al final nos pesan más que las que nos atrevemos a intentar. Mauricio me leyó, justo cuando alguien que lo conocía muy bien, su psicoanalista, le dijo que era el momento de hacerse las mismas preguntas. Cuando vio mi historia lo sacudió. Reconoció en mí al hombre que, como él, no quería estar para siempre en ese lugar donde están contentos todos. Él se quería arriesgar. Él quería vivir. Se dio cuenta que la vida es corta y que nadie la tiene comprada. Y fue en esa búsqueda de ese propósito donde surgió la idea de una librería que se dedicara a difundir el camino de la cultura y a transformar vidas con la lectura, como le ocurrió a él al leerme. ¡Qué servicio! No solamente conseguí el ejemplar al instante, sino que Gandhi sigue siendo la única librería donde se te aparece el personaje. Es que es un servicio súper especial. De hecho, aguas, porque luego pasa uno tanto tiempo aquí que termina siendo parte del inventario. Así me pasó. Pido mi sudadera 3XL. Invito a todos a que vengan a Gandhi a celebrar la vida de un hombre que nos hizo lectores. Librerías Gandhi, 55 años, fomentando bibliotecas humanas. Estamos en Gandhi y estamos de festejo. Un festejo de aniversario que además se celebra de la mejor manera posible, con una pareja entrañable de escritores admirables que prácticamente se casaron en Gandhi, ¿o no es así? Pues
Algo hay de eso, sí. A ver, Prácticamente. chisme. Sí. Y eso pasó hace ya un buen rato, en 2004, cuando nos casamos. Salimos ya con la vestimenta, ¿verdad? A tomarnos fotos, ¿no? Y Es que nos casamos en una iglesia que está en el centro, en la calle de Valderas. muy cerquita del Metro Ajá. Valderas. Entonces fue la ceremonia y de ahí nos salimos a tomar fotos a la Alameda, pero pues vestidos de novia y novio. Sí. Sí. Y pasamos por una Gandhi, la de que está enfrente de la Alameda. Y la prima mía que estaba como coordinando las fotos, entró y pidió permiso, dijo, mis primos son muy fans, ¿les dan chance de tomarse sus fotos de boda aquí? Y que nos lo dieron. ¡Qué maravilla! Caso único en la historia de las librerías del mundo y un detalle que conviene para la trivia literaria. Sí, porque además, como fue hace ya varios ayeres, todavía no era tan fácil que uno se metiera a tomar fotos en las librerías, ¿no? Ahora todos entramos con nuestro celular, la selfie, Claro. pero en ese momento... Eran cámaras de a de veras. Sí, analógicas. Sí, eran Sí. cámaras analógicas y todo. Bueno, pues Sí. tuvieron la bendición de Gandhi Sí. y del fantasma de Mauricio Achar que ahorita está celebrando. Así que cada aniversario de Gandhi podemos también celebrar el aniversario del amor. Felicidades. Ay, muchas gracias. Y quedaron bien chulas las fotos, la verdad. Gandhi, 55 años, felicidades o algo así. Felicidades o algo así. Muchas felicidades. O algo así. Gandhi cumple 55 años y yo estoy con Juan Villoro para celebrarlo. Él sopla, yo como. Happy birthday. Ajá, y felicidades. La fiebre del fútbol también llega a los libros, porque si bien siempre ha habido libros sobre el fútbol y también hay historias inventadas, creadas sobre el fútbol, eh, esta época del Mundial siempre es el pretexto ideal para hablar de el balón, la portería, los jugadores y todo lo relacionado al fútbol. Aunque los problemas no se vayan, sí rompe con la monotonía del día a día. Y si bien el fútbol es un deporte en el que la competencia es lo principal, también hay otros aspectos de este deporte que cabe la pena resaltar. Bienvenidas y bienvenidos a Puentes Sorprendentes, donde hoy abordaremos el fútbol desde la literatura infantil y juvenil. A ver qué les parece. Hice una selección un poco diferente a la que se suele ver en estas épocas, todos con el tema de fútbol, pero libros que tal vez no son tan conocidos. El primero se llama Un gol por el planeta y trata sobre el fútbol y la sostenibilidad. Este libro, sin duda alguna, es un golazo ecológico. Se ha hablado mucho de los estadios sustentables, el aprovechamiento del agua, el reciclaje de residuos, y este libro es ideal para hablar del tema, pero también para conocer el tema. Es muy bueno, la verdad vale mucho la pena, y si alguna palabra cabe dentro de este libro, es la palabra comunidad, porque sin comunidad es imposible que logremos hacer avances por el bien de la naturaleza. Y eso me lleva al segundo libro, que no es que hable de comunidad, justamente es lo contrario. Les presento Blue Lock, un manga con más de 30 tomos que narra la historia de que después de que la selección de Japón pierde estrepitosamente y están frustrados, enojados, los japoneses deciden que esto no va a suceder otra vez
y se dan cuenta de que el sentido de comunidad que caracteriza a las y los japoneses es lo que les está afectando. Necesitan personas egoístas, individualistas, que quieran ser estrellas y que solo piensen en sí mismos. Así se crea este centro de fútbol que se llama Blue Lock, en el que reclutan a las y los más egoístas para convertirlos en las nuevas estrellas y así lograr que Japón gane no 1 ni 10, sino que gane todos los mundiales que pueda. Es muy interesante la premisa. También es una serie, también lo pueden ver en animación, pero les recomiendo esta serie de Blue Lock, que es, si les gusta el manga, si les gusta la novela gráfica y el fútbol, ese es para ustedes. Pero también hay momentos en el fútbol que son verdaderos milagros. Y ahí quiero hablarles de un clásico. Willy y el mago de Anthony Brown es un libro, literalmente, ya es un clásico, no solo del tema de fútbol, sino un clásico de la literatura infantil. Es un álbum ilustrado que tiene como protagonista a Willy, el changuito insignia de Anthony Brown, que sueña con jugar fútbol. Es su mayor pasión, pero no tiene para unos botines. Una noche, en circunstancias muy mágicas y milagrosas, un personaje le regala sus botines, se los desata y se los regala. Y eso hace que la esperanza nazca en el corazón de Willy y que al competir con y contra jugadores mucho más grandes y agorilados que él, pueda tener una esperanza. Y hablando de esperanza y hablando de milagros, les presento otro libro que es maravilloso, una novela, Querido Tigre Quesada, de Toño Malpica, y que es una novela que es muy tierna, es conmovedora, habla del trabajo en equipo y de la solidaridad que se necesita en lo cotidiano para salir adelante, cuando Tito, un niño que está convencido de que va a morir pronto, le pide a su director de escuela que hagan un mundial de fútbol, que hagan una serie de partidos de fútbol, y la comunidad se mueve. Y él le escribe al Tigre Quesada, el ídolo máximo del fútbol, para ver si logran formar un equipo. Una historia realmente increíble que les recomiendo muchísimo y que me lleva al sexto libro de esta serie de cuentos sorprendentes, con el título El Tigre Quesada. El nombre de este jugador está inspirado en Juan Carlos Quesada, este autor también mexicano, que nos tiene un libro que se llama Desde los ojos de Lucas. Es un álbum ilustrado que, por coincidencias de la vida, él metió a un concurso de cuento en el periódico Récord en el año 2006. Y en el año 2006 yo trabajaba en el periódico Récord sin la menor idea de que yo me iba a dedicar a la literatura infantil. Y me tocó ser jurado de este cuento. Y nos tocó premiarlo. Es un libro extraordinario, con una historia sorprendente, cálida, cercana, en la que la tripulación de un barco se reúne todas las noches para escuchar la narración del fútbol que hace Lucas, y que es lo único que lo saca de la soledad y el tedio en el que viven en medio del mar. Imagínense qué premisa tan interesante. De hecho, de este libro, Juan Villoro dijo: la fabulación del fútbol desde un barco en alta mar, una demostración de lo que la palabra hace por el balompié, un estilo poético en frases breves, contundentes, lleno de alusiones sutiles,
Es entrañable la idea del fútbol como alimento de hombres solos. Una gran frase para un gran libro. Pero ese era el quinto. El sexto que les traigo es increíble. Yo lo llamaría La Remontada. ¿Por qué? Porque es Pioneras, la historia que cambió el fútbol mexicano. Este libro habla de las jugadoras campeonas de segundo lugar y de tercer lugar en 1970 y 1971, cuando se hicieron estos mundiales femeniles y que las jugadoras no recibieron el reconocimiento que debería. De hecho, ese mundial ni siquiera está contemplado por la FIFA. La FIFA lo desconoce. Pero lo que ellas lograron por México, quedando en segundo y en tercer lugar en ambos años, es un hecho histórico. Pero sobre todo el cómo llegaron ahí, cómo lograron vencer sus propios miedos, los prejuicios de hombres, sobre todo, que les negaban la posibilidad de jugar fútbol porque el fútbol era solo para hombres. Una historia que ahora, afortunadamente, ha cambiado y que es la semilla de lo que ahora conocemos como el fútbol femenil, pero que ellas tuvieron que luchar a contracorriente contra sus propias familias y apoyadas por sus propias familias en otros momentos, y que nos lleva desde aquella época hasta el momento actual en una novela gráfica que es súper interesante y que también les recomiendo. Así, la fiebre del fútbol se vive también entre las páginas de los libros y espero que ustedes también anoten un gol de chilena leyendo historias increíbles. Que estén muy bien. Adiós. Hola, yo soy Jorge Hernández. Esto se llama Desde el Librero y estoy de veras muy, muy, muy emocionado porque yo amo a Juan Villoro y lo sabe su esposa, lo sabe también el rey de España y lo admiro cada vez más. Voy a empezar por decir una perogrullada. Dios es redondo, lo supo Aristóteles con el motor inmóvil, lo supo Fernando Botero, honrando a mi familia, iban los gordos, y lo supo Juan Villoro con un libro que si no lo han leído ahora tienen la oportunidad de leerlo, Reloaded. El libro se llama Dios es redondo, fue premiado en el Camp Nou con el premio Manuel Vázquez Montalbán, que yo aplaudí llorando desde Guanajuato. Y luego también salió una nueva edición de Los 11 de la Tribu, que también es un título emblemático. Los 11 de la Tribu somos todos nosotros. Somos los que están en la cancha y los que no están en la cancha, los que leemos a Juan, los que sabemos que es el más grande escritor de México, no solo por estatura, pero el que me quiero concentrar hoy se llama Héroes Numerados. Hay 62,000 personas en línea aplaudiéndole a Juan Villoro. Juan, gracias por estar aquí. Gracias. Traje el balón de Gandhi, que es con el que entreno yo, y con Achar. Así que cuéntanos, por favor, de estos 3 libros. Dije bien, hay 2 que están renaciendo. Renaciendo, Balón Dividido y Dios es Redondo, y tienes razón, también se reeditó Los 11 de la Tribu, Sí. que es un libro misceláneo, pero que tiene que ver justamente con el fútbol en la crónica que le da título, y luego el más reciente, que es Los Héroes Numerados. Es todo un combo. ¿Por de qué fue libros. necesario, digamos, que fue una labor de actualización de los 2 primeros? Mira, el primer libro que yo publiqué de fútbol, que era el que mencionabas con exceso de generosidad, como siempre. No, con objetividad. Dios es Redondo, se publicó en vísperas del Mundial de Alemania en el 2006. Y ya pasó. O sea, ya pasaron 20 años. Por ejemplo, yo hago ahí un amplio retrato de Diego Armando Maradona y lo escribo en tiempo presente. Claro, porque y ya él murió. estaba vivo, muere. Entonces me pareció que después de 20 años ameritaba una adecuación tanto en el tiempo como en algunas cosas que he ido reflexionando yo de fútbol, y tratar de ampliar y de entender mejor el juego de una manera que nunca puede ser definitiva, porque cada mundial trae nuevas sorpresas, aparecen nuevas figuras, pero en fin, le dimos, como tú dijiste, una reforzada
al libro, y lo mismo con Balón Dividido, ¿no? Lo reestructuramos un poco los editores y yo. Creo que quedó de una manera más compacta, las historias se precisaron. Había, por ejemplo, también ahí un largo perfil de Pep Guardiola dedicado a su etapa como entrenador del Barcelona, pero lleva 10 años en el Manchester City, pasó por el Bayern München. Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas había que actualizarlas, y ese fue el trabajo para estos 2 libros que ya existían. Y luego vino Los Héroes Numerados, que es el más reciente. El más reciente, y antes de entrar en materia con ese, voy a tomar el pretexto de Guardiola. Guardiola además lleva ya varios idiomas. Sí. Tú me comentaste cómo él se preocupó por aprender alemán, y luego en inglés he visto las conferencias de prensa y cómo es. Y luego además habla catalán, y bueno, el tipo es un políglota. Sí, el italiano también, porque estuvo en Italia. Exacto, entonces, en ese sentido, los idiomas del fútbol han cambiado mucho en esta época. Es decir, ahora hasta los nombres de los jugadores tienen diferente connotación. Es decir, yo me acuerdo que de niño, yo no recuerdo que hubiera carrileros. Luego se puso de moda decir carrilero. Ahora dicen también creativo. Y ahora ha variado mucho también en alusión a los números, que son los numerados. Es decir, se respetaba o todavía se respeta que un jugador sea un 7 o... Yo creo que todavía hay psicologías que definen posiciones. Entonces tú puedes tener en los dorsales cualquier tipo de número, pero la gente sabe que juegas de 6, que es un contención que recupera balones, o juegas de 10, que es el mariscal de campo que reparte el El 1 juego. es el portero. El 1 es el portero, el 11 el extremo izquierdo, etcétera. Y una cosa que me parece también muy sugerente es que estos números, Jorge, pues de alguna manera expresan psicologías. Es decir, el que juega de 11 está siempre un poco fuera de la realidad, está como en la orilla, en el margen, ¿no? Tienes esa condición. Los extremos suelen ser excéntricos dentro del campo y muchas veces fuera de él, y abundan anécdotas al respecto, como las de Garrincha, por ejemplo. Claro. Un extremo derecho que tuvo una vida totalmente azarosa, parecida a las gambetas que hacía en la cancha. Sí, sí. Y lo mismo, por ejemplo, un defensa central, que es un tipo de una solidez, un Kaiser, tipo confiable. como... El Kaiser, o por ejemplo, aquí yo el otro día vi a Miguel Mejía Barón, que fue un En gran Pumas, defensa sí. central de Pumas, y que transmitía una gran seguridad. Lo hizo después como entrenador, y cuando tú hablas con él sientes ese aplomo del defensa central. Tú quieres tener a alguien como él a tus espaldas, ¿no? Entonces existe pues una psicología que define los juegos, a diferencia de los héroes clásicos de Homero, Aquiles, Patroclo, Héctor. Los jugadores se definen por sus números, por eso le puse al libro Los Héroes Por Numerados. supuesto. Y había una ocasión en que estuvimos haciendo travesuras con el Mundial de Sudáfrica, y recuerdo las alineaciones ficticias de Albert Camus en la portería, aunque muchos piensan en Plácido Domingo porque fue portero del CUM. Un saludo a los que nos estén viendo del CUM. Pero también los escritores entonces podrían embonar en distintas posiciones, ¿no? Sí, desde luego, hay escritores que se definen, por ejemplo, que destacan en el espacio corto, como Raymond Carver, grandísimo cuentista, o Chekhov, ¿no? Que son escritores, cuentistas sobre todo, que pueden definir jugadas rápido, ¿no? Serían centros delanteros impecables. Y los ¿no? de largo aliento Y los luego pondrías en las bandas. Bueno, es que depende de los gustos, pero imagínate si tú tienes en la defensa central a Tolstoy y Dostoyevsky, pues parece bastante No pasa difícil, nadie, ¿verdad? No pasa a nadie. Son contundentes, por ¿no? supuesto. En fin, y tienes a Borges, por ejemplo, como creativo, como ahora se dice, Claro. un número 10 que reinventa todas las No posibilidades. cualquiera es del 10, juego. ¿verdad? Eso No. sí, se sigue respetando mucho en los equipos. Mucho, e incluso no necesariamente en la posición de mediocampista, como el caso de Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? Que juega por el extremo, pero básicamente pues sí es como lo que los italianos llaman el fantasista, ¿no? Que es el que tiene justamente el don de armar las jugadas que muchas veces parecen innecesarias, que son los custodios de la estética del juego, y que son en el fondo ese motor secreto. En Italia ha habido una gran admiración por la figura del fantasista, pero también ha habido cierto recelo. ¿Cuántos jugadores extremadamente creativos puede tener
un equipo. Yo recuerdo el Mundial de México 70, Sí. cuando Italia tenía dos grandes fantasistas, Gianni Rivera y Sandrino Mazzola, pero el entrenador nunca los ponía juntos porque consideraba que era demasiado talento y que eso iba a quitarle fibra a un equipo que debía ser más combativo. Y en esos Entonces, términos, entraban Luigi Rivas sería un tiempo y el más bien no, como un extremo maravilloso, sí, extremo ejecutor, increíble, un extremo izquierdo. que nos ganaron en Toluca. Fue nuestro verdugo. Yo escribí en uno de estos libros un elogio del verdugo en Los Héroes Numerados y por supuesto ese fue Gigi Riva, un jugador excepcional porque él tuvo algo muy raro en el fútbol que es el cariño por su propio club. Fue un jugador identitario. Él nació en la Italia del Norte, pero fue fichado por el Cagliari en Cerdeña. En Cerdeña. Y entonces él jugaba para un equipo pobre y lo llevó al campeonato. Un saludo a Cerdeña, Y a todos con los... el corazón en la mano. Donde tuviste una novia, si no soy Claro, indiscreto. cómo no recordarla. Bueno, el caso es que ella misma, tu exnovia, me contó que en el funeral de Gigi Riva, toda la ciudad asistió al cementerio y los barcos sonaron al unísono sus sirenas. Qué belleza. Fue toda la ciudad de luto por este héroe, porque obviamente cuando él triunfó con el Cagliari, los grandes equipos de Italia, Juventus, Turín, etcétera, quisieron llevarse y le ofrecieron muchísimo dinero y los trabajadores dijeron, vamos a hacer una colecta para pagarle lo mismo. Es decir, y él dijo, no se preocupen, yo soy de ustedes. Qué belleza. Sí. En el libro, digamos, también están implícitos los antihéroes. Es decir, que también merecerían un volumen aparte. Sí. Pero que los héroes sean numerados quiere decir que nosotros desde niños vamos haciendo nuestra alineación de quiénes son los héroes que nos tocó ver, más allá del álbum Panini, Sí. que ahora está imposible llenarlo. Ujú. Creo que te salen 4,000 pesos si es que quieres comprar todas las estampitas. Pero hay un límite, es decir, hay un rasero que a lo mejor tú traes desde la infancia. Hay algunos jugadores que son sobresalientes, que son inolvidables, que los corea al estadio y sin embargo no llegan a ser héroes. Ujú. ¿Cuál sería para adquirir esa categoría? Sí. En tu caso, ¿cuál dirías que es el requisito? Bueno, para mí el requisito del héroe consiste en hacer una tarea que parece imposible para él. A mí me parece que el héroe no es el más fuerte que gana por su poderío, no es, digámoslo así, el campeón evidente, sino es aquel que contra todo pronóstico se sobrepone a obstáculos que parecían infranqueables. El caso famoso de David contra Goliat. David es héroe porque tiene todas las de perder y sin embargo gana. Una definición para mí del heroísmo colectivo sería el partido de Camerún contra Argentina en la inauguración del Mundial de Italia 90, sí. en donde el campeón vigente Argentina fue derrotado por un equipo de desconocidos africanos. Probablemente si hubieran jugado 10 partidos, los otros 9 los habría ganado Argentina, pero en ese momento los débiles pudieron, sin ser más fuertes, ganar el partido. Eso es el héroe. El héroe no es, el hombre araña, no es Batman en un sentido humano. El héroe es Héctor, que sabe que va a morir y sin embargo defiende a su ciudad. Se entrega, sí. Se entrega. Entonces, lo mismo pasó en la inauguración del Mundial de Corea y Japón en el 2002, cuando Senegal venció sorprendentemente a la campeona vigente, que era Francia. Entonces, a mí eso es lo que me parece importante. Hubo una final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y el Cholo Simeone, en el vestidor antes del partido, le dijo a sus jugadores, lo primero que ustedes deben saber, y esto te va a gustar porque tú eres madridista, uno de tus muy pequeños defectos, les dijo, antes que nada, tenemos que reconocer una cosa, ellos son mejores que nosotros. Lo tenemos que saber. No vamos a jugar con un equipo pequeño, vamos a jugar con un equipo que nos supera, pero podemos ganarles. Qué maravilla. Esa es la definición. Me conmueve del la anécdota a pesar de ser merengue. porque tienes que aceptar que siendo tú más vulnerable, más débil, con otras facultades, en los grandes días y en los momentos especiales, pues eres justamente esa figura que marca la diferencia. Pues yo estoy con un héroe mío, feliz. Hacemos una pausa y
y seguimos en Desde el Librero. Tinta. Hay lectores que necesitan retos constantes. Si eres uno de ellos, esto es para ti. Hemos creado un club de suscripción en donde podrás recibir mensualmente en tu domicilio libros con las mejores recomendaciones de librerías Gandhi que serán seleccionados especialmente para ti. Suscríbete ahora y recibe novedades cada mes. Puedes ingresar a www.gandhi.com.mx/tinta. Soy Arturo Trejo, autor de Los Indispensables, y les quiero anunciar que el podcast Desde el Librero está disponible este mes de junio para que vayan a escucharlo en todas las plataformas, donde estaré hablando un poco más de mi carrera, de la novela gráfica La vida con chispa y de la participación en la revista Lee Más de Librerías Gandhi. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi. Como siempre les tengo 3 recomendaciones muy buenas de lectura. Arrancamos con el libro del mes. Esta ocasión se seleccionó a Hiromi Kawakami con Bajo el ojo del gran pájaro. Recordarán a esta gran escritora japonesa que se ha ido consolidando poco a poco. Tiene una gran obra que ganó el prestigioso premio Tanizaki, El cielo es azul, la tierra blanca. Desde ahí, Kawakami ha contado fascinantes historias, incluso llevadas al cine. En Bajo el ojo del gran pájaro, Kawakami nos cuenta una gran historia. Nada más y nada menos, el ser humano tendrá que llevar su imaginación, su destreza al límite para lograr la sobrevivencia de su especie, incluso combinarse y mezclarse con otras especies para sobrevivir a todos los cambios radicales desde el clima, los sociales, los políticos. Esta es una opción fascinante de lectura. Se cumplieron 40 años del fallecimiento del gran Jorge Luis Borges, el titán argentino de las letras universales. Es una gran oportunidad para adentrarse en esta obra laberíntica que nos lleva a la LEP. Vale la pena decir que Penguin Random House está rescatando los ensayos completos, los cuentos completos, la poesía completa, incluso textos inéditos y conferencias. Esta es una magnífica oportunidad para adentrarse a una obra que los enamorará por siempre. La tercera recomendación de hoy, amigos, en la gustada sección Lo de hoy, es Emily Dickinson. Es un gran pretexto leer a esta poeta a 140 años de su fallecimiento. Emily Dickinson, poeta norteamericana, cambió la poesía norteamericana y la poesía universal sigilosamente, recluida gran parte de su vida en su casa. Solamente escribió 1800 poemas, imagínense, y publicó 12. Gracias a su hermana menor, se descubrieron todo este acervo de versos y se fueron publicando poco a poco. Emily Dickinson abordó magistralmente la muerte, la inmortalidad, con una sensibilidad única. Les recomiendo muchísimo a Emily Dickinson a 140 años de su fallecimiento. Ya estamos de regreso, aunque no lo crean, bajamos aquí a la cancha de Gandhi a hacer un poquito de calentamiento. Yo estoy depilado y estoy depilado para hablar de fútbol con Juan Villoro, que es de veras uno de mis ídolos, es mi héroe como novelista, como cuentista, como conferencista, pero como cronista
de veras, no hay quien supere esta maravillosa manera de hablar de algo que tiene que ver con el tiempo, de ahí el nombre del género, crónica, cronos. Y en cuestión de tiempo, con el tiempo el fútbol sigue siendo el mismo juego y al mismo tiempo es otra cosa totalmente. Es decir, cuando veo videos del Mundial del 70, que digamos que fue el primer Mundial consciente para mí, a lo mejor tú te acuerdas mejor del 66, el gol de Borja en Wembley y demás. Yo todavía estaba en blanco y negro, estaba muy chiquito, pero la manera en que se movía el balón, la manera en que volaba el balón es diferente. ¿Por qué no hablamos de qué significó para ti pasar a los héroes numerados por el rasero del tiempo? Sí, eso es inevitable para el fútbol, que los jugadores se jubilan pronto, vienen otros que los sustituyen y cambian los estilos de juego y la forma en que entendemos los partidos. A mí me gusta mucho una anécdota que cuenta Jorge Valdano. Él era entrenador del Real Madrid, tu equipo, sí. Y él tuvo que sacar a Butragueño, Sí. que ya era un veterano, para que lo sustituyera un joven novato al que nadie conocía, de nombre Raúl. Y ese Raúl se iba a convertir en el nuevo protagonista. Y se preguntó Jorge Valdano, ¿quién era ese desconocido para sustituir al favorito de la gente? Era Cronos, que volvía a ganar a su manera. Es decir, el tiempo que devoraba al que ya había triunfado y le daba la oportunidad a su sucesor. Número 7, por Y cierto. lo mismo podemos decir de los partidos. Tú ves al Brasil de Pelé, que ejerció la magia, y en las repeticiones parece que juega en cámara lenta en comparación con la velocidad del fútbol contemporáneo. A mí me parece muy interesante ver el fútbol de mujeres hoy en día, porque siendo más lento que el fútbol varonil y dependiendo menos de la fortaleza atlética y por supuesto de los engaños, y las protestas y todas las tonterías que... El teatro. No son teatreras. No son teatreras, es un fútbol más honesto, pero depende mucho de la técnica. Se parece un poco a lo que era el fútbol antes, en el sentido de que teniendo más tiempo para controlar la pelota, lo que hagas con ella dependerá exclusivamente de un talento técnico, no tanto de la fuerza para correr o de la forma en que alguien se va a barrer de inmediato en cuanto te llega la pelota. Entonces, estos nuevos usos del tiempo en el partido, un poco más despacioso en el fútbol de mujeres, a mí me parecen que son fascinantes, porque el fútbol en esencia es el mismo deporte, pero tiene que ver con nuevas maneras de utilizar la velocidad. Pensemos en la pelota. La de ahora es mucho más rápida. ¿Te acuerdas de los balones de cuero que absorbían el agua? Sí, ¿no? pesadísimos. Eran pesados, te daba jaqueca con un remate de cabeza. Sí. Hoy en día son súper ligeros, en ocasiones lo fueron demasiado. ¿Te acuerdas del Jabulani en el Mundial de Sudáfrica? Que era como una especie de trucha viva que se le escapaba a los porteros y los tiros libres tenían unas trayectorias. Venían con chanfle incluido. Con chanfle incluido, ¿no? Entonces ahora... Y sin costuras. Sin costuras. Sí, es que son módulos de poliuretano que se ensamblan. Un poco como mi lonja. Todavía no tengo costuras. Muy bien, pues entonces el tiempo cambia, los partidos, pero el fútbol preserva, me parece, todavía una magia. Lo vimos en el pasado Mundial de Qatar, que fue precedido de muchas críticas muy justificadas porque se celebraba en un país que viola los derechos humanos, que no tiene tradición por el fútbol, con temperaturas tan altas que obligaban a jugar con aire acondicionado en los estadios, algo de locura. Y sin embargo, ya cuando empezó el Mundial en la cancha, vimos uno de los mejores cotejos de la historia. En ese sentido sí está el juego, es decir, la bocha no se mancha, dijo Maradona. El juego está muy por encima de todo el fango que rodea. La FIFA ya es una institución que ha sido muy mancillada, sobre todo por la presencia de Gianni Infantino, a quien no le mando saludos y sé que me está viendo. El Infantino además parece como de guión, que se tenga que apellidar así este hombre que le da un premio de la paz a un señor que está bombardeando a un país participante. Sí, además es increíble porque si ellos hicieron la farsa
de que este es un mundial de 3 países, porque en realidad es una farsa. Estados Unidos tiene 78 partidos y México 13. O sea, no pueden ser anfitriones de la misma manera. Uno es protagonista, el otro es actor de reparto. Bueno, cuando das un premio, pues entonces por lo menos se lo puedes dar por razones diplomáticas a los 3 países, pero a Canadá y a México ni siquiera un diploma les dio. Ningún reconocimiento. Y sin embargo, bueno, te digo, el fútbol va a estar muy por encima de eso y evidentemente renace en México la ilusión del 5º partido que creo que está garantizado. Yo creo que sí, en esta ocasión, incluso por los cruces y porque hay tantos equipos, a lo mejor hasta el 6º llegamos, no me quiero poner triunfalista, pero yo creo que el equipo además, bueno, ha entrenado bien, no tiene figuras, no tiene una calidad excelsa, pero sí puede llegar al 5º y en una de esas hasta el 6º. A mí lo que me da ilusión es que Javier Aguirre es tu lector, me consta, porque yo lo saludé en Madrid un día muy emocionado y me dijo, no, yo lo único que he leído es a Juan Villoro, porque pensé que a lo mejor había leído algo mío. Le dije que era yo Jorge Volpi y ni así. Los libros se llaman Dios es redondo, Los 11 de la tribu y Héroes numerados. Yo creo que es una obligación tenerlos por lo menos en la mesa a la hora de los partidos y si está muy aburrido el Alemania-Qatar, hay que leerte. Es un placer leerte porque es como escucharlo, que ya vieron cómo habla mi amigo Juan. Solo quisiera que dijeras si hay más literatura de fútbol que de otros deportes. Yo creo que en América Latina sin duda alguna, sobre todo en Argentina, hay una pléyade de grandísimos periodistas, escritores, algunos de ellos exfutbolistas que se han ocupado de esto. En España también hay muchísima literatura. Quizá en España compitiendo con el toreo, que es otra de tus especialidades, porque hay muchísimas palabras que usamos en el castellano y expresiones que vienen de ahí y vienen también del fútbol, claro. Y del fútbol, pero la verdad es que yo creo que en conjunto, en el mundo de habla española, sin duda alguna la literatura de fútbol es enorme y en México, pues Rafael Pérez Gay, Javier García Galeano, en fin, tantos, Roberto Pliego, tantos compañeros que han escrito buenos libros de fútbol. Bueno, pues yo te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Sabes que te quiero. Como siempre, es extraordinario. Y espero poder vivir otro partido de mundial contigo, porque ya nos ha tocado en varias. ¿Te ha tocado que yo tengo que estar escribiendo la crónica mientras estamos viendo el juego? Exactamente. ¿Te ha tocado esos momentos de eso apuro de mi parte? Sí, te tuviste que ir al vestidor a escribir la crónica mientras todavía estaba el partido en pantalla. Exactamente. Son muchos partidos, tenemos ocasión para juntarnos con las personas que queremos. Eso es lo importante, que el balón es redondo y nos va a sacar de muchos apuros, distraernos. Juan, mil gracias. Gracias a ti, querido. Esto es Desde el Librero, en Gandhi, con el balón con el que juego, con Yara y Achar. Esto fue Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Nos encontramos en el próximo capítulo.